Agujeros negros de la democracia por la que se pierden para siempre cuerpos y delincuentes. Asesinatos a los que nunca se les encuentra el final. Santiago Corella, el Nani, es el gran desaparecido de los crímenes de la democracia. Fue detenido para ser supuestamente interrogado por funcionarios policiales y nunca se le ha vuelto a ver ni vivo ni muerto. Su familia, especialmente su hermana Consuelo y también en especial su esposa, Soledad Montero, así como uno de sus colegas, se la jugaron para denunciar una y otra vez este capítulo de la historia universal de la infamia. Han pasado 17 años. Los policías condenados por el caso El Nani están en libertad. Soledad y el compañero del Nani han fallecido. Los condenados gozan de una segunda oportunidad sobre la tierra. Pero ¿dónde está el Nani? Ni siquiera por humanidad, de forma anónima, nadie ha sido capaz de revelar su paradero. Hoy, con el concurso de nuestros importantes invitados, sabremos por qué. Pero hagamos memoria. Durante el proceso de la transición se produjo la desaparición de un joven de 29 años, Santiago Corella Ruiz, alias El Nani, que conmocionó a la sociedad española. Santiago Corella era un delincuente conocido por la policía. Con anterioridad a su desaparición, había sido detenido en relación con un atraco en el que el botín, de unos 40 kilos de oro, fue escondido. Federico Venero, quien supuestamente suministraba información para sus atracos a Corella, le comentó al Nani la posibilidad de atracar una joyería de Madrid. Pero ante la negativa de sus cómplices, Corella decidió no llevar a cabo el atraco. No obstante, el 31 de octubre de 1983, dos hombres y una mujer, hasta hoy desconocidos, asaltan la joyería Paiver. Los policías encargados del caso culpan a Santiago Corella y a su amigo Ángel Manzano. Con los datos que proporciona Venero y un testigo del atraco, se procede a la detención del Nani y su mujer Soledad Montero, así como de Manzano y su esposa. El 12 de noviembre los funcionarios policiales solicitan, y les es concedida, la aplicación de la ley antiterrorista a los 4 detenidos. Durante el interrogatorio, las hermanas de Corella, también detenidas, escucharon desesperados gritos de dolor de su hermano, al tiempo que los policías repetían: «Canta, Nani, canta, ¿dónde está el oro?». Manzano, el otro detenido, también fue interrogado y torturado. De ese interrogatorio, el Nani no se sobrepuso, a juzgar por la sigla RIP que alguien puso como indicativo de su muerte en el libro de calabozos y que más tarde se intentaron borrar. Pero según la versión policial, después del interrogatorio se dirigieron con el detenido a un descampado para recuperar unas armas y allí se les escapó. El 25 de junio de 1990, el Supremo confirmó la sentencia que condenaba a más de 29 años de reclusión a los policías implicados en la desaparición forzada de Santiago Corella. Actualmente, los miembros de la mafia policial han obtenido la libertad definitiva o disfrutan de régimen abierto. Los culpables están en la calle. Pero, ¿dónde está el Nani? ¿Se puede desaparecer para siempre en la democracia, en la normalidad? Sobrecoge pensar que sí. Está con nosotros Jaime Sanz de Bremont, brillante abogado que fue en su día el representante de los intereses de la familia Corella. Bienvenido, don Jaime. ¿Qué tipo de vida llevaba Santiago Corella? Pues Santiago Corella era una persona joven que, sobre todo teniendo en cuenta el contexto socioeconómico en el que se desenvolvía, se vio inmerso en lo que tantos y tantos otros jóvenes de su edad vivieron, y es una carrera desenfrenada que yo creo que incluso hasta acertadamente dio pie a películas tipo la de Deprisa, Deprisa. Santiago Corella, por lo tanto, lo que hace es poco a poco introducirse en una carrera desenfrenada, cometiendo delitos y viviendo el día a día sin plantearse, por supuesto, pues, ningún tipo de futuro, ¿no? ¿Era un delincuente? En los términos en los que se puede contestar a la pregunta, en el sentido de si incurrió en algún delito de los tipificados en el Código Penal, pues habrá que decir que sí, en la medida en la que efectivamente pues tuvo determinados procedimientos judiciales en su contra. ¿A qué clase social pertenecía? ¿A qué tipo de familia?
Pertenecía a una familia de clase media, sí, una familia de clase media. En resumen, ¿quién era Santiago Corella? Santiago Corella era, insisto, un joven que vivió el día a día y que sin darse cuenta posiblemente se vio inmerso en toda una red de oscuros intereses detrás de la que estaba o de la que estaban determinados funcionarios policiales. ¿A qué se dedicaba con anterioridad a los atracos a los cuales se le vincula? Bueno, Santiago Corella, en cualquier caso, su vida familiar es compleja y en este sentido quizás el más adecuado para contestar a todas estas preguntas sería el que durante años fue, y también en el juicio que se desarrolló por estos hechos, el abogado de la familia, José Antonio Sanz Grasa. Pero, como digo, Santiago Corella hay un elemento importante que mediatiza, yo creo, parte de lo que es su vida o su existencia, y es el de que su padre abandona, tanto le abandona a él como a sus hermanas, a raíz de lo cual precisamente la hermana mayor es la que de alguna forma tiene que llevar el control de la familia, ¿no? Estamos, don Jaime, viendo en estos momentos diversas fotografías de la vida del Nani en distintas épocas. Santiago Corella en esa existencia turbulenta, apresurada, que acabaría con implicación en distintos delitos, algunos no probados, pero que hasta hoy pues han pesado en su historial, en su expediente personal. Le preguntaba si fue detenido muchas veces antes de esta en la que desapareció. Bueno, concretamente Santiago Corella estuvo incluso un tiempo en prisión, que es, lo digo por la importancia que tiene en relación con estos hechos, estuvo un tiempo en prisión que es precisamente donde conoce a quien después es detenido con él a raíz de, o en los hechos que dan pie a su desaparición. Él es detenido, está en la prisión de Carabanchel y ahí conoce a Ángel Manzano, que es la persona con la que posteriormente es detenido y con la que desgraciadamente pues es torturado en las dependencias policiales. Este colega del que hablábamos al principio en la entradilla de este programa, que luego se la jugó personalmente para denunciar este hecho. ¿Cuándo entra usted, don Jaime, en la historia? ¿Cuándo se hace cargo de los intereses de la representación de la familia Corella? Bueno, como he dicho, quien lleva desde un primer momento, en este caso en concreto, los intereses de la familia Corella es el abogado José Antonio Sanz Grasa, que contra viento y marea lleva adelante el procedimiento judicial. Y digo contra viento y marea porque hay que tener en cuenta que en aquel entonces el procesamiento de un funcionario policial debía de ser acordado por la audiencia provincial. Es decir, tenían un fuero especial que impedía que el juez instructor que llevaba a cabo una investigación, a diferencia de los restantes ciudadanos, pudiera procesar a un funcionario policial. Tenía que ser la audiencia provincial la que llevara a cabo el procesamiento. Eso ya no es así. Esto ya no es así, en virtud precisamente de una sentencia del Tribunal Constitucional. Pero en aquel entonces sí era así, y lo que hay que poner de manifiesto es el de que más de una vez la causa fue remitida a la audiencia provincial al objeto de que la audiencia provincial se pronunciara sobre la posible existencia de indicios racionales de criminalidad contra determinados funcionarios policiales, y la audiencia provincial en un primer momento no estimó que existieran tales indicios. Posteriormente la audiencia sí estima que existen tales indicios, acuerda u ordena el procesamiento de 3 funcionarios policiales y en ese momento es a partir del cual se pone realmente en marcha, digamos, ya todo el procedimiento judicial, porque eso da pie incluso a que con posterioridad se solicite y se obtenga el procesamiento de otros funcionarios policiales. Yo en este proceso representaba a la Asociación contra la Tortura, que ejercitó la acusación popular y que obviamente en cualquier caso me coordiné y actué al unísono con José Antonio Sanz Grasa. El tema tardó en salir y el periodismo tuvo una importancia excepcional. En representación de los periodistas, en primer lugar está aquí hoy con nosotros Rafael Cid, jefe de investigación de Diario 16. Bienvenido, Rafael. Además, justamente premiado por un tema fronterizo que fue el conocimiento y la revelación de la mafia policial, por lo cual le felicito una vez más, aunque ya en su día fue altamente felicitado con un enorme y magnífico premio periodístico, el de investigación Ortega Gasset. Decía Rafael Cid cómo la policía presume que Santiago Corella está metido en ese atraco a la joyería. Bueno, yo no recuerdo exactamente cuáles fueron las circunstancias
por la cual se hizo esta aproximación del mundo del nani al atraco a la joyería. Nuestra investigación se inició precisamente por el conocimiento de que la verdad oficial que se había establecido sobre ese tema tenía aspectos muy dudosos y que además gente próxima a los propios funcionarios que habían investigado el atraco a la joyería y algún otro atraco importante que hubo en aquella época, nos hacían ver que existía una concomitancia entre funcionarios y delincuentes. Era una práctica habitual y en el caso del nani se había producido una especie de verdad oficial. El nani era a todos efectos el responsable del atraco, el nani había desaparecido oficialmente sin dejar rastro y para nosotros eso no casaba. Había elementos muy importantes que nos hacían ver que esa verdad oficial no era la verdad. Entonces, nuestra investigación se dedicó a buscar el talón de Aquiles de esa verdad oficial. Fue difícil, fue costosa, tardó tiempo, pero tuvimos la fortuna, eran otros momentos también, periodísticamente yo creo que en aquellos momentos había una demanda social de apoyar ese tipo de información, ese tipo de trabajos periodísticos, y tuvimos la fortuna de encontrar eso que llamo el talón de Aquiles del tema. Uno de los talones de Aquiles del tema... ¿Y quizá una garganta profunda? ¿Alguien que le fue guiando? Bueno, la garganta profunda fueron simplemente la aproximación a los hechos. La aproximación a los hechos nos dio a conocer que eso no era así, y que había zonas de sombra importantes. Al establecer, a darles una relación, construimos una verdad que difería enormemente de la verdad oficial, como digo. ¿De qué se le acusa a Santiago Corella en aquel momento? Del atraco a la joyería de la calle Tribulete y de acciones de delincuencia, digamos, organizada. A mí me gustaría hacer una reflexión sobre eso, porque los tiempos pasan, pero en cierta medida hay cosas que permanecen. El tema, la explotación policial, y yo me atrevería a decir que oficial, del caso El Nani, de los delincuentes como El Nani, que en realidad eran unos desafortunados, eran gente marginada y gente desheredada de la fortuna, sirvió para crear una inseguridad ciudadana, alimentó una política de inseguridad ciudadana que fue rentabilizado por sectores, digamos, autoritarios. Eso me parece que es algo que todavía tiene vigencia, lo digo porque en estos momentos vivimos momentos en que por otras circunstancias se piden involuciones de tipo legal y allí había eso, es decir, no hubo solamente un aspecto, digamos, de racket, de mafia exclusivamente, hubo una tolerancia a niveles que yo creo que por lo menos de política policial o de Ministerio de Interior, porque era teóricamente interesante transmitir a la sociedad que ahí estaban los guardianes del orden público, de la seguridad, y que era preciso controlar la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Estamos hablando, Rafael Cid, del comienzo del gobierno socialista. Claro, estamos hablando de eso, y hay que tener en cuenta que cuando comparece el ministro Barrionuevo para dar una explicación sobre eso, él dice que le han metido un gol. Ojo, le han metido un gol con un caso tan importante y tan desagradable. No, desagradable es un término absolutamente inadecuado para esto, pero esto se produce por la aplicación de la ley antiterrorista. Es decir, el ministro de Interior de la época, el ministro socialista José Barrionuevo, autoriza personalmente a que se aplique en el caso del Nani, un caso de delincuencia común, un caso absolutamente alejado de los parámetros... Corríjame usted si me equivoco, pero una práctica bastante habitual en aquellos días. Bueno, esa era la intención era criminalizar más cosas, un ámbito más amplio de la sociedad. Yo creo que había una política de hacer que los valores de la seguridad prevalecieran sobre los valores de la libertad. Entonces, en ese clima fue posible aplicar la ley antiterrorista a un señor que era simplemente un pobre delincuente, un marginado, y hacerle desaparecer bajo la tutela del Estado. Ojo, estamos hablando de los... José María Irujo, me va a usted permitir que se lo presente a nuestros telespectadores. Bienvenido, José María, periodista de investigación del periódico El País, premiado igualmente que Rafael Cid, y persona que ha conocido en profundidad algunos de los aspectos más interesantes de este tema. José María,
¿Qué importancia tiene la aparición de Venero, esa figura del chivato que empieza a mover todo este asunto desde el principio? Hombre, según establece la sentencia del caso, una sentencia importante sobre todo por el tesón, aparte de las defensas del desaparecido y de otros imputados por el tesón de Martínez Arrieta, del juez que llevó esta investigación, esa sentencia dice claramente que los policías condenados basaron sus primeras acusaciones contra el Nani en, bueno, pues en la supuesta declaración de este joyero, de Venero, que era un confidente de la policía, que facilitaba informaciones confidenciales sobre personas que se movían en el mundo de la delincuencia, la marginalidad y de los atracos. Y en principio, pues según establece esta sentencia, la búsqueda del Nani por ese atraco a esta joyería en la calle Tribulete se basa fundamentalmente en dos troncos, en dos aspectos: la declaración de Venero, que lo ficha o de alguna forma lo señala a él y a Manzano como los presuntos autores de este suceso, y luego las declaraciones del empleado de la joyería donde murió su propietario por los disparos de los atracadores, que bueno, que reconoce también en sus primeras declaraciones a Nani como la persona que dispara el arma y que acaba con la vida del joyero. Los masivos atracos que se estaban dando aquellos días, tanto a joyeros como a las joyerías, ¿produjo una crispación que influyó en los hechos? Yo lo ignoro porque el tema en su momento no lo seguí tan de cerca como Rafael y otros compañeros, pero es interesante señalar cómo los policías procesados y condenados en su día argumentaron en su defensa en distintas ocasiones que a ellos se les había ordenado limpiar la calle. Por hecho, yo creo que es muy importante la reflexión que ha hecho Rafael Cid sobre este tema, el clima social que se vivía en aquel momento y el clima político de la aplicación de la ley antiterrorista. En ese aspecto que incida, don José María, porque es importante que precisemos cuál era la situación política en ese momento. Hombre, estamos hablando del año 83, es la democracia. Estamos hablando de un momento en que, bueno, pues el orden es uno de los talones de aquí del Estado. El ETA en aquellos momentos está provocando numerosísimos atentados en toda España y los índices de delincuencia son muy elevados. La seguridad ciudadana en aquel momento pues es muy alta, ¿no? Probablemente mucho más alta que ahora. Estos policías en su momento argumentaron falazmente que se les había ordenado limpiar la calle porque de alguna forma sí que en instancias policiales se movía ese mensaje de que había que terminar con la delincuencia a toda costa y que había que utilizar los métodos que fueran necesarios. De ahí la creación de la ley antiterrorista y la aplicación discriminada que se hizo a muchas personas a las que no se les debía haber aplicado nunca esta ley, que recordemos suponía la incomunicación absoluta de los detenidos y la ausencia de abogados de estas personas durante un periodo de tiempo muy, muy prolongado. ¿Usted cree que fue de alguna manera víctima de aquella sociedad cambiante, el Nani? Hombre, yo sinceramente pienso que el Nani fue víctima fundamentalmente de sus propios asesinos, es decir, de las personas que fueron procesadas y condenadas por estos hechos, que no hay que olvidar que, aparte de ser culpadas por el tribunal de la desaparición del Nani, hechos muy graves como repartirse el botín de las personas a las que dirigían en estos atracos y hacerse con parte del dinero que obtenían los atracadores en sus acciones delictivas, ¿no? Yo pienso principalmente que los responsables de este caso son los autores de su desaparición, los asesinos. Los autores de la desaparición. Y Jaime Sáenz de Bremont, que conoce el caso en el momento en el que le llega, representando esa importante asociación del que le hablaba contra la tortura, ¿usted cree que Nani se resistió en su detención? El Nani no se resiste en su detención, el Nani es detenido en su domicilio, estando además en su propio cuarto y tumbado en la cama. Él no esperaba que llegara y nadie a su domicilio a detenerle. Pero en cualquier caso yo sí quisiera enfatizar el que efectivamente en aquel momento lo que posibilitó de alguna forma la actuación, o lo que favoreció más que posibilitó la actuación de los funcionarios actuantes, fue la aplicación de la legislación antiterrorista vigente en aquellos momentos, que era aplicada indiscriminadamente, no solamente al Nani y a su que era mujer. Una atribución del ministro del Interior, que podía haber dado o no. Era una atribución personal al ministro del Interior. De hecho, a raíz de estos hechos se llegaron a incoar en la Sala Segunda del Tribunal Supremo unas diligencias respecto a la presunta responsabilidad
del ministro del Interior en relación, insisto, con estos hechos, porque no hay que olvidar que no solamente al Nani se le aplica la legislación antiterrorista, sino que se le aplica al Nani, a su mujer, que fue puesta luego en libertad cuando es puesta a disposición del juzgado de guardia normal, ni siquiera del juzgado de guardia de la Audiencia Nacional, a la mujer de Ángel Manzano, que sale en libertad de las propias dependencias policiales, y al propio Ángel Manzano, que lo que sale es rumbo al hospital porque al menos tuvo más resistencia física que el Nani, y gracias a eso pues no terminó como el Nani, sino que terminó en el hospital en vez de en peor estado como el Nani. Pero, como digo, la legislación antiterrorista en aquel momento se aplicaba de forma indiscriminada y sin ningún control. Los funcionarios policiales solicitaban del Ministerio del Interior, concretamente del ministro del Interior, a través de una unidad que se llamaba Unidad de Policía Judicial, conocida como TEPOL en el argot policial, la autorización para aplicar la ley antiterrorista, y el ministro del Interior la acordaba. Y esto, a partir de ese momento, posibilitaba el que se incomunicara totalmente a los detenidos, el que estos no fueran asistidos o pudieran ser asistidos por abogado alguno, ni de turno de oficio, ni de libre designación, y por lo tanto, claro, a partir de ese momento, pues el campo era, tenían todo el campo que quisieran los funcionarios para hacer lo que... ¿Cómo fue detenido el Nani? El Nani es detenido, como he dicho anteriormente, en su casa, cuando ya los funcionarios han decidido actuar y utilizando como excusa la imputación respecto de la autoría del Nani o de la responsabilidad del Nani respecto de ese atraco cometido en la joyería Paiva en la calle Tribulete a finales de octubre, lo que hacen es montar un operativo paralelo tanto en el domicilio del Nani como en el domicilio de Ángel Manzano. Y, por supuesto, incluso engañan a la autoridad judicial a la hora de pedir los mandamientos de entrada y registro, confunden, yo creo que expresamente, el número de la calle, quién es el titular de la casa, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, entran tanto en el domicilio de Santiago Corella como en el domicilio de Ángel Manzano, y en el domicilio de Santiago Corella detienen en un primer momento a quien estaba ahí, que era Santiago Corella y la mujer de Santiago Corella, y a medida que van llegando las hermanas de Santiago Corella que vivían en ese domicilio, porque ese domicilio en realidad era el domicilio de las hermanas de Santiago Corella, pues las van deteniendo igualmente y las van llevando a las dependencias policiales. Le detienen y le trasladan a la Dirección General de Seguridad. Don Rafael Cid, ¿allí fue el Nani tratado con gran violencia? Según todos los testimonios que existen, tanto en la causa como los testimonios que nosotros en la investigación recogimos, el Nani fue torturado de una forma horrible, y se convirtió en un elemento de juego de una serie de funcionarios que todos los datos, y así está recogido en la sentencia, hacen pensar que llevó a la muerte en una situación realmente terrible. La frase «Nani canta, ¿dónde está el oro?», ¿con qué se relaciona? ¿Cómo se entiende? Bueno, parece ser que en las relaciones que el Nani, en relaciones de confidente ocasional que el Nani podía tener, porque el mundo de la policía de aquella época, de estos funcionarios, que algunos de ellos pasaban por ser de los más laureados de la policía, de los hombres de Harrison del momento, era un mundo de falsedades, de falacias, y que se movían fundamentalmente no por la investigación, sino por el contacto con confidentes y por la aplicación de la violencia sobre las personas que investigaban. ¿El juego era más o menos encargarle a unos delincuentes un atraco y luego esperarles a la salida, quedarse con el botín y matar a los delincuentes? Sí, el juego era fundamentalmente utilizar su ascendente, su miedo sobre ciertos delincuentes de los cuales ellos podían en cualquier momento hacer lo que quisieran, meterles en la cárcel de nuevo, aplicarles lo que se suele decir un marrón de que han cometido un delito, es decir, controlar, manipular a unos pobres diablos, que al fin y al cabo era gente marginada, para que fueran sus juguetes en operaciones delictivas de altos vuelos. Entonces, en un momento determinado, es necesario, porque claro, eso evidentemente estaba en un marco de inseguridad ciudadana, es necesario ser eficaces policialmente. Entonces, a esa misma actividad delictiva que ellos han puesto en marcha, utilizando y manipulando a personas
se convierten en salvadores y se convierten en los eficaces funcionarios que tienen que resolver los casos. ¿Cómo se resuelve? Pues evidentemente deteniendo a esas personas que estaban conectados con ellos, que eran realmente sus servidores para actividades delictivas, y en el caso del Nani, haciéndolo desaparecer. Hay un dato curioso y revelador de todo esto. El atraco que se produjo en ese entorno, en el banco, en el Banesto, en la Plaza de la Lealtad de Madrid, se empezó a instruir policialmente por los funcionarios de esta brigada horas antes de que se hubiera producido. ¿De qué forma desapareció el Nani? Bueno, el Nani desaparece de los calabozos policiales. La versión oficial es que se les ha escapado, que ha echado a correr, pero evidentemente el Nani desaparece porque ha sido torturado hasta la muerte y le hacen desaparecer. Yo creo que hoy día, tantos años después de aquello, sigue siendo un baldón que no se ha podido encontrar el cuerpo del Nani. Es decir, en cierta medida... Pero hasta donde se sabe, Rafael, la historia es que le hacen desaparecer de la propia Dirección General de Seguridad. Sí, el Nani es sacado, el cuerpo del Nani. Yo quiero insistir en esto, es decir, no es un Nani vivo, es un Nani, un cadáver. Viendo algunas imágenes del lugar donde supuestamente se les escapó el Nani a los policías que le trasladaron en busca de unas armas que parece que estaban escondidas ahí, según el relato que hicieron los policías para justificar sacarle de una forma subrepticiamente, porque no está muy claro, no tenían autorización, en fin. No, evidentemente. Entonces ahí buscan una argumentación también de tipo policial para justificar esa salida del Nani, pero todos los datos hacen prever que el Nani habían acabado con el Nani, y después se montaron otros espectáculos diciendo que el Nani había aparecido en México, etcétera, etcétera. Es decir, pero todos son movimientos de intoxicación de la opinión pública para hacer creer que no se ha producido lo que se produjo, que es el asesinato del Nani en dependencias policiales. Bueno, llegamos a ese momento porque efectivamente esa va a ser la pregunta clave de este Ecuador del programa. ¿Murió el Nani por torturas en la Dirección General de Seguridad, que recordemos que estaba en la Puerta del Sol, en ese edificio que hoy es donde preside la Comunidad de Madrid, donde está el presidente de la Comunidad de Madrid? En esos bajos falleció el Nani, fue visto por algunos testigos, se conoció si estaba siendo torturado, gravemente torturado, con enorme dolor y enormes gritos, se le oía en otras dependencias. Todo este relato vamos a pormenorizarlo dentro de unos minutos. Como digo, ¿murió el Nani por torturas en la Dirección General de Seguridad? Responderemos a esta y a otras preguntas. Santiago Corella, el Nani, un joven degradado al que visitaba demasiado frecuentemente la policía y lo relacionaba con distintos delitos. Rafael Cid, ¿murió el Nani por torturas en la Dirección General de Seguridad? Todo lo que se sabe sobre este desgraciado asunto indica que murió en la Dirección General de Seguridad a manos de sus captores y que su cuerpo se hizo desaparecer, pensando que al no aparecer la prueba del delito, pues había una capacidad de manipulación, de intoxicación a la opinión pública y que podía a lo mejor hacerse naufragar la investigación. De hecho, hay que recordar que hubo un momento en que el tema fue sobreseído judicialmente. ¿Hasta dónde se sabe qué tipo de torturas le aplicaron en la Dirección General de Seguridad? Bueno, yo creo que especificarlo eso sería especular, porque... ¿Pero se habla de la mesa, por ejemplo? Yo no... ¿Extender a un individuo encima de una mesa? Se ha escenificado incluso en una película que se hizo sobre el tema, ese tipo de torturas y ese tipo de vejaciones. Sí, es cierto que se oía la radio muy fuerte.
como en otros ámbitos y espectáculos que hemos oído del mismo Jaez. Para solapar los gritos, las personas que estuvieron en esas dependencias, en esas fechas, hablan de unos ritos horrorosos y evidentemente eso solamente conduce a unas sesiones de tortura que acabaron con su vida. Le dieron matarile, le dijo el joyero Venero. Bueno, la figura de Venero yo creo que requiere una cierta reivindicación y yo voy a hacer una cierta aportación histórica. Venero fue también en cierta medida un hombre condicionado por sus relaciones con la policía. No era el Nani, era un delincuente de otro nivel, pero también estuvo forzado por la policía. Yo puedo decir ahora, después de los años que han pasado, que Venero fue una persona importante en nuestra investigación para sacar a la opinión pública, a la luz pública, lo que había ocurrido con el Nani. Él tenía una conciencia doliente. Él, como digo, se vio en una situación concreta, trabajando, colaborando con funcionarios policiales, con estos funcionarios que fueron después condenados por el caso Nani, pero él estaba forzado. Él estaba forzado y fue sometido también a presiones gravísimas, gravísimas. Entonces, en un momento determinado, yo creo que fueron tan excesivas las presiones a las que estuvo sometido. Venero era un joyero que además era perista, compraba material robado. Sí, era el hombre que en ciertas operaciones se ocupaba de dar salida a la mercancía, digamos. No solamente esa mercancía, según nos contó en su momento, las operaciones a las que se dedicaban estos funcionarios eran también de otro tipo, posiblemente el tema droga estaba también presente, y yo creo que en un momento determinado las presiones fueron tan excesivas que él vio también como una salida el ¿Qué grave era esto, Rafael Cid, de un puñado de delincuentes insertos, metidos en el corazón mismo de la policía? Claro, pero es que los delincuentes eran los policías. Estos eran unos delincuentes que en vez de ser puestos a disposición judicial fueron utilizados por una cúpula policial, por una mafia policial, para convertirse en sus criaturas para operaciones de todo tipo. Vamos a volver a eso, pero permítame que le pregunte a don José María Irujo. ¿Usted, Irujo, cree que al Nani pretendía matarle o se le fue la mano? Hombre, sería especular. Sí que quería señalar un dato que viene en la sentencia que es bastante esclarecedor con respecto a las torturas que sufrieron tanto el Nani como las otras personas que fueron detenidas. La sentencia dice claramente que Soledad Montero, su mujer, fue colocada encima de una mesa en las dependencias policiales, se le colocó un casco con visera y se la aporreó y golpeó repetidamente con este casco para que evitara ver el rostro de sus agresores. Y la sentencia dice también con todo lujo de detalles cómo Ángel Manzano, el compañero y amigo del Nani, sufrió unas torturas similares, colocado encima de una gran mesa, con un casco para que no pudiera ver a sus agresores, con mantas encima de su cuerpo e incluso se le realizaron varias descargas eléctricas en los brazos. Lo que ocurre es que Ángel Manzano era un hombre de bastante corpulencia, un hombre muy fuerte, y pudo, y además lo señala claramente la sentencia, sobrevivir a esa masacre, ¿no? Y consta que ¿qué hubieran hecho al Nani? Probablemente al Nani le hubieran hecho algo similar, porque la sentencia, además, y insisto mucho en que la sentencia es muy esclarecedora, dice con todo lujo de detalles cómo durante los repetidos interrogatorios a los que fue sometido el Nani en aplicación de esa ley antiterrorista que le mantuvo absolutamente incomunicado, él negaba y negaba repetida y reiteradamente su participación en ese atraco que se investigaba. Estamos hablando del tiempo de la democracia, estamos hablando de un gobierno socialista, y le preguntaba, consta en la sentencia si fue desvestido, cambiado sus ropas por un mono de mecánico, con el fin de que no quedaran rastros, suciedades, sí, la manchas. sentencia dice claramente que se le puso un mono a Santiago Corella y otro exactamente igual a Ángel Manzano. Y luego hay un dato en la sentencia muy importante, y es que en el libro de los calabozos de la Dirección General de la Policía, en la brigada, concretamente la Brigada de Policía Judicial en Puerta del Sol, en Madrid, bueno, este libro se manipuló, y en este libro de calabozos viene perfectamente especificado que junto al nombre de Santiago Corella las siglas RIP, o sea, las siglas de fallecido, encima de esas siglas se colocó, se tachó esas siglas. Luego un informe pericial que encargó el juzgado estableció que efectivamente aparecía debajo de la tachadura las palabras RIP, fallecido, y la sentencia también da un dato escalofriante, y es que otras personas, aparte de los dos inspectores y del comisario procesados y condenados, participaron en estos hechos. Sus nombres jamás se han conocido.
¿Quiénes, señor Irujo, fueron los imputados? Bueno, es muy importante que hablemos de los imputados porque durante todo el programa estamos hablando de los hechos y de la víctima y no hemos hablado de los imputados. Ha llegado el momento. Los imputados, bueno, todo el mundo recuerda sus nombres, son el excomisario Álvarez, Francisco Javier Álvarez, Fernández Álvarez, y los exinspectores Victoriano Gutiérrez Lobo y Francisco Aguilar González. Como decía Rafael Cid, estas tres personas, para más Inri, en aquella época eran de las policías más laureados del momento. Habían sido condecorados en numerosísimas ocasiones porque solucionaban todos los atracos que ellos mismos organizaban. Bueno, imputados fueron más policías, lo que pasa es que estos fueron los condenados. Efectivamente, hubo más imputados, pero los únicos condenados por la sentencia Lani son estas tres personas. El cabeza del grupo era el comisario. 29 años de prisión cada uno por la detención ilegal, torturas y desaparición forzosa de Santiago Corella Lani. Ese fue exactamente el grueso de la sentencia: detención ilegal, torturas y desaparición forzosa, ya que la sentencia en ningún momento pudo determinar que había sido asesinado. El grupo de delincuentes que golpeó e hizo desaparecer al Nani era exactamente el mismo grupo policial, de la misma forma constituido y con la misma jerarquía. Bueno, eran inspectores que pertenecían a la Brigada Antiatracos de la época, muy famosa porque solucionaban muchos atracos en base a que ellos mismos los organizaban, y bueno, pues eran personas de relevancia dentro del cuerpo policial. Uno, el señor Fernández Álvarez, era un comisario que posteriormente a estos hechos se presentó a unas oposiciones y obtuvo la plaza número 1 y fue trasladado a Bilbao con un puesto importante al cargo de la Brigada Antiterrorista en Bilbao, y los otros dos eran dos inspectores bastante relevantes en base a que habían sido condecorados por el Ministerio del Interior en numerosísimas ocasiones. Eran personas de una categoría profesional, llamémoslo así, importante dentro del cuerpo. Hecho impresionante, policías que conseguían resolver numerosos atracos que ellos mismos organizaban. Don Jaime Sáez de Bremón, ¿existía la mafia policial? Por supuesto que existió la mafia policial, y de alguna forma yo diría que involuntariamente quizás estamos cometiendo el mismo error o estamos haciendo lo mismo que por desgracia se hizo por parte de la justicia en aquel entonces. Me refiero a que el asunto del Nani quizás no se comprende suficientemente bien si no se habla en general del contexto y por lo tanto de la mafia policial. Por desgracia, cuando en el juicio del Nani, por ejemplo, nosotros preguntábamos acerca de algo que podía tener conexión, se nos interrumpía por parte del tribunal, por parte del presidente del tribunal, diciendo: señor letrado, se está juzgando exclusivamente la desaparición, la detención ilegal y desaparición de Santiago Corella. No se está juzgando. Era el presidente de la sección cuarta de la Audiencia Provincial, don Salvador, no recuerdo ahora mismo su apellido, pero como digo, esto sucedió en todos los juicios, porque no solamente salió a la luz el tema del Nani, sino que salieron a la luz otros temas. Estos mismos funcionarios fueron poco tiempo después, o algunos de ellos, porque variaba a lo mejor alguno, pero el propio comisario Fernández Álvarez es juzgado y condenado un tiempo después por haber organizado un atraco en la Plaza Jacinto Benavente de Madrid, en plena calle Atocha, un taller de joyería que había en el 5º piso, y haber procedido a matar a sangre fría a los dos atracadores a los que se había enviado a cometer ese atraco, y posteriormente, un tiempo después, al confidente, que era el tercer atracador con el que habían concertado el que efectivamente se llevara a cabo, un chico que se llama Corroto, con el que habían concertado este hecho delictivo. Y al igual que esto, se llevó a cabo otro juicio más, en el que también mataron a otro supuesto delincuente, se llama Vilariño. Hubo un procedimiento judicial que quedó ahí estancado precisamente por el robo a plena luz del día a unos metros de la Dirección General de Seguridad de un banco, de la sucursal de un banco, de Banesto concretamente, en el que se revientan 70 cajas de seguridad a plena luz del día, y en el que el atestado se empieza a instruir en las dependencias policiales con anterioridad a que se haya cometido el suceso. En fin, podía hablar de muchísimos procedimientos. No hay sobre esto películas. Bueno, hay una película, la película referida al tema del Nani, pero que de alguna forma pues apunta a todos estos hechos, pero no hay ni muchísimo menos y cuando llega el juicio del Nani, señor Sáez de Bremón, ¿cuáles son los cargos
que se les imputan a los acusados? Bueno, lógicamente nosotros teníamos muy claro el que no podíamos imputarles la muerte de Santiago Corella. Es decir, no había aparecido el cuerpo, no se sabía dónde estaba el cuerpo, teníamos muy claro que Santiago Corella había fallecido en las dependencias policiales y, por lo tanto, no queríamos ni acusarles de asesinato, ni de homicidio, ni tan siquiera de torturas con resultado de muerte. Y, por lo tanto, lo que hicimos es acusarles de detención ilegal con desaparición forzada, que es un delito que existía ya en el Código Penal y que incluso en la modificación que ha habido en el nuevo Código sigue existiendo, aunque modificado ligeramente, por el cual se castiga a aquel que ha detenido ilegalmente a otra persona. Estamos viendo en este momento justamente esas imágenes de los juzgados y de algunos de los imputados como Gutiérrez Lobo y Francisco Javier Fernández Álvarez. Ese juicio que fue muy interesante y yo creo que vital para la democracia, donde se demostró hasta dónde se podía llegar en el saneamiento de una institución como la policial. Sí, bueno, de hecho es un juicio que duró nada más y nada menos que 4 meses. Empezó el 1 de abril de 1988 y terminó el 30 de julio de 1988. ¿Los resultados fueron satisfactorios? Junio y julio. Los resultados fueron satisfactorios en la medida en la que los principales acusados fueron condenados, digo relativamente satisfactorios. Hay que recordar que había, aparte de los 3 condenados, otros 4 procesados más que no fueron condenados, e incluso nosotros habíamos solicitado el procesamiento de otros funcionarios policiales. La sentencia recoge el dato de que los condenados no son los únicos que cometieron los hechos, sino que estos hechos fueron cometidos en unión de otros no identificados. Pero en la medida en la que se condenó a estas 3 personas, que además, hay que decir, el comisario Francisco Javier Fernández Álvarez no solamente era uno de los más laureados o condecorados, claro, fácilmente laureado y condecorado, si él mismo era el que organizaba los atracos que luego resolvía, fácilmente, indudablemente se hacía acreedor de todo tipo de felicitaciones, ¿no? Pero era el jefe de la sección antiatracos de toda la región de Madrid. O sea, era el mando policial responsable para todo el tema de atracos de toda la región de Madrid. No se decía Comunidad de Madrid, porque además era la Brigada Regional de Policía Judicial. ¿Me va usted a permitir, señor letrado, que vaya de nuevo a Rafael Cid, que fue premiado justamente por poner de relieve periodísticamente, denunciar lo que era la mafia policial? Cuéntenos, desde el punto de vista periodístico, ¿qué era la mafia policial? La mafia policial era un agujero negro en esos primeros años de la democracia, en que muchos creíamos que iba a producirse una cierta ruptura ética en la sociedad española, y que no se produjo. La mafia policial era la unión digamos, la peor tradición del franquismo y la conservación de un grado enorme de autoritarismo sobre la sociedad en manos de los que supuestamente eran realmente los que tenían que representar al pueblo soberano, hacer garantizar las leyes, y sin embargo habían raptado esa voluntad para prácticamente hacer del ciudadano un muñeco. ¿Actuaron durante años con total impunidad? Actuaron durante años, evidentemente. Al fin y al cabo, el caso Nani seguramente no representa ni un 10% de las acciones. ¿Cuántos años calcula usted, señor Cid, que estuvieron en activo? Yo creo que ese tipo de unión, ese tipo de hermandad mafiosa que se produce entre mandos, entre policías, funcionarios, con aquiescencia de mandos superiores, porque hay que decirlo, como dice el abogado, que eso no se produce solamente, no es un quiste, es decir, no pueden actuar impunemente con ese alarde en atracos, confidentes, desapariciones, un grupo de funcionarios sin que no haya conocimiento de ello a otras instancias. Igual usted, que el periodismo, Rafael Cid, jugó una baza fundamental. Sí, en este caso sí, porque nosotros entramos después cuando ya es un caso juzgado, un caso casi cerrado en cierta medida. Por eso iba a decir, es decir, igual que nosotros en ambientes policiales, en ambientes judiciales, supimos que esa verdad oficial era una mentira, evidentemente en los organismos pertinentes del Ministerio del Interior, de la Dirección General de la Policía, eso era sabido y tolerado. De hecho, voy a contar una anécdota. Hubo un interés
extraordinario en hacer naufragar el caso. Hubo presiones, hubo seguimientos, hubo amenazas, incluso hasta el último día, el mismo día en que Cambio 16 saca la portada titulada La guerra sucia, el dossier negro de la policía, se produce un gran acontecimiento también de tipo de servicios secretos y policiales cuya intención era solapar esa información. Ese mismo día el Ministerio del Interior da una gran exclusiva hablando de una supuesta conspiración de un coronel del ejército, de Mer. Me acuerdo de eso. Con el líder libio Gaddafi. Bueno, fue una operación, aparte de que tuviera... Una cortina de humo. Para solapar eso. Es decir, las connivencias estuvieron presentes durante todo el proceso. ¿Y de esa postura sangrante formaban parte de los policías que hicieron desaparecer al Nani? Perdón, no le entiendo la de pregunta. Esa postura sangrante que era la propia mafia policial, formaban parte principal los policías que hicieron desaparecer evidentemente. Digamos que eso era el grupo, los centuriones del grupo. Evidentemente la mafia policial era más amplia, tenía más recovecos, otros registros, pero las personas que actuaban en primera línea eran al menos las personas que fueron condenadas por el Porque caso. todavía podemos decir que quedaron orillados algunos de los individuos que quizá intervinieron en el caso del Nani por falta de pruebas. Sin duda. Incluso hay casos que ya se han relatado aquí próximos en que todavía la investigación está por hacer. Hay algún joyero desaparecido también que era competencia de estos señores y de la brigada regional. Infunde temor, poder asistir, ir a unas instalaciones policiales y no salir de allí por tu propio pie. Evidentemente, yo creo que entonces, contrariamente a lo que debe ser una democracia, la policía no era querida por la sociedad, era temida. Y claro, realmente ese tipo de policía que existía entonces, y que algún resabio queda, lo que infundía era temor, y quizá su virtualidad, lo que ellos buscaban era precisamente eso, infundir temor, es decir, un grado de autoritarismo sobre la sociedad y que la sociedad siempre fuera, en cierta medida, temor, huérfana. quedarse con el botín de los atracos, liquidar a los delincuentes que habían hecho el servicio, en definitiva, un negocio bastante productivo. Y algo también colateral a eso, y chantajear a sus superiores. Por el conocimiento de las operaciones, de la intimidad y la privacidad de algunos altos cargos, también crear una cortina de humo que les permitiera seguir actuando y haciendo, por supuesto, aparte de esto, enormes actuaciones que fueron gratificadas por sus superiores. Además de eso, una última pregunta sobre la mafia policial. Tenía varios killers, varios asesinos fríos, capaces de liquidar en cualquier momento a quien se les mandara. Pues sí, pero lo terrible de todo es que los propios torturadores estaban dentro de los servicios de seguridad del Estado, de la propia policía. Eso es lo terrible, porque el otro aspecto, digamos que es mucho más cinematográfico, pero yo creo que mucho más lesivo para los derechos fundamentales de un país, es que el cáncer estuviera donde tenía que estar la solución de los problemas. El gran escalofrío, y gracias al periodismo salió todo al final a la luz. Don José María Irujo, ¿qué penas cumplieron los imputados en el caso Nani? Bueno, los imputados del caso Nani fueron condenados a 29 años de prisión, el comisario y los dos inspectores, una pena importante, una pena elevada, pero bueno, pues... han pasado 17 años. ¿Y qué ha sido de los condenados? Los condenados están ya en la calle, no han cumplido los 29 años que se les impuso. O sea, el Nani no ha aparecido, pero ellos han podido volver. Se ha dado esa tremenda paradoja, familias, se ha dado esa tremenda paradoja tan enormemente injusta, que el cadáver de este chico no ha aparecido y probablemente no aparezca nunca, o sabe Dios cuándo pueda aparecer. Y estas personas, pese a que en su día sufrieron una condena muy importante, 29 años, la han cumplido muy relativamente. Se han aprovechado de la redención que contemplaba el Código Penal antiguo, el anterior, la 1995, y a través de la redención de penas están absolutamente todos ellos en la calle. Concretamente el comisario, Francisco Javier Fernández Álvarez, que fue condenado a 29 años por la desaparición forzosa del Nani y a otros 100 años por el caso Corroto, es decir, el asesinato de 3 delincuentes a los que ellos manejaban para atracar joyerías, que ellos mismos acribillaron a balazos cuando salían de una joyería de
de la calle Atocha en Madrid. Madrid. En ese caso, si usted lo recuerda, el comisario fue actor principal. En primera línea, sí, el caso manejando la pistola, brevemente, ¿o se dedicó a ser cerebro como siempre? No, cerebro y actor, porque se acordaron con el señor Corroto a atracar una joyería en la calle Atocha. Corroto acudió con otros 2 delincuentes a atracarla. Ellos, en base a confidencias policiales que decía que tenían, hicieron un operativo muy importante en los alrededores de la joyería, y cuando salieron estos atracadores con el botín, con un montón de mantas llenas de oro y de joyas de aquel lugar, pues este comisario y otros 2 inspectores, que también fueron condenados con él, acribillaron a balazos. ¿Recuerda usted quiénes eran los inspectores? No recuerdo ahora exactamente sus nombres, creo que uno es Ignacio Cabezas y otro... no recuerdo ahora exactamente el nombre de él. Estas 3 personas asesinaron a los atracadores cuando abandonaban la joyería, dejaron irse vivo a Corroto, con el que habían organizado el atraco, y cuando lo citaron en las afueras de Madrid para repartirse el botín, le asestaron un disparo en la cabeza. Concretamente eran los inspectores Pérez Reverte y Ignacio Cabezas. De lugares que podrían ser fácilmente objetivo de la mafia policial, a la cual pertenecían los funcionarios de policía que finalmente se cebarían con el Nani y acabarían haciéndole desaparecer. Personas que fueron condenadas a larguísimas penas, concretamente por este caso que usted comenta, 100 años de cárcel. Sin embargo, han solo pasado 17 años y todos están en libertad, especialmente Francisco Javier Fernández Álvarez, que tiene 2 condenas. Exacto, el señor por el Francisco caso Javier Nani Fernández Álvarez y por el caso Corroto. Fue condenado en total a 129 años de prisión por estos 2 casos. Además, en la cárcel este señor ha hecho carrera, se ha hecho abogado. Este señor disfruta del 3er grado, es decir, de la libertad. Tiene que ir a dormir a prisión nada más desde el año 95, a los 9 años. Pero de se sufrir esta condena. En los pasillos de la audiencia, en los pasillos de los juzgados de la Plaza de Castilla, donde hace falta como abogado, vestido con su toga. Sí, bueno, insisto en que él desde hace 9 años disfruta del 3er grado, de la libertad, ha estudiado durante estos años en prisión, ha conseguido sacar la carrera de abogado, ejerce la carrera de abogado desde el año 98, tiene su propio despacho en una capital de provincia española, y bueno, pues se atiende a las demandas que le presentan tantos reclusos a los que ha conocido en su peregrinación por un montón de cárceles españolas. Con los abogados que en su día le imputaron y consiguieron la condena, las 2 condenas. Este señor trabaja hoy en día en los juzgados de... Es un señor letrado. Es un señor letrado que defiende los intereses de sus clientes. ¿Recuerda usted si se recuperó parte o todo el botín de alguno de estos casos, o hubo un dinero desaparecido y que todavía no ha sido encontrado? Bueno, el botín no ha aparecido nunca. Yo, de hecho, hablé para seguir esta historia recientemente con el señor Francisco Javier Fernández Álvarez, y una de las cosas que él me decía en su favor es que su esposa había trabajado como asistente durante un montón de años, que tenía demostración palpable y pruebas de las nóminas que le pagaban por su trabajo, que había sido muy difícil para él sacar a su familia adelante, que tenía hijos, y que del botín famoso que les imputaban el haberse apropiado de él, pues que no había nada, ¿no? ¿Podría calcularse en varios millones de pesetas? Yo no sé una cifra exacta, pero los botines que se obtuvieron en aquellos atracos eran importantes, se oscilaban entre los 5, 10, 15, 20 millones de pesetas, y el oro, bueno, pues incluso superaba estas cifras y jamás ha aparecido. El dinero está en un lugar ignoto. Señor Sanz de Bremont, ¿usted se ha cruzado alguna vez con el hoy letrado Francisco Javier Fernández Álvarez? Bueno, yo con carácter previo tengo que decir que no solamente ostenté la acusación popular en el juicio del Nani, sino que en esos diversos procesos que se siguieron, en aquellos en los que se celebraron los juicios, porque efectivamente hay todavía procedimientos pendientes en los que no se ha celebrado juicio, pero en los que se ha celebrado juicio yo, o bien a través de la acusación particular o bien a través de la acusación popular, siempre he estado presente en esos juicios. Concretamente, en este caso de Corroto, que ha sido narrado, yo ostentaba la acusación particular por parte de la familia de uno de los 3 atracadores, concretamente era un chaval muy joven, Pablo Pardo Ruiz, que es muerto o es matado por los que luego resultaron condenados, que fueron el comisario Francisco Javier Fernández Álvarez, el inspector jefe de grupo Rafael Abelardo Martínez García, y en eso hay que tener en cuenta que siempre nos encontramos con responsables de grupo.
grupos policiales, porque en lo del Nani, Victoriano Gutiérrez Lobo era a su vez también el jefe del grupo tercero, Rafael Abelardo Martínez García, jefe del grupo primero. Y además los otros dos condenados en el tema de Corroto fueron José María Pérez Reverte Gutiérrez y Jaime Ignacio Cabezas de Herrero. Como digo, como ya se ha dicho, efectivamente, en concreto en lo que a Fernández Álvarez se refiere, fue condenado en ese juicio a 100 años y en el del Nani a 29. Yo le he visto, me pareció verle en una ocasión en el edificio de los juzgados, rápidamente se volvió y desapareció, y esto hizo que, lógicamente, yo pues indagara el qué podía hacer esta persona en los juzgados. Posteriormente tuve conocimiento de que estaba trabajando como abogado, y esto es algo que indudablemente habrá que plantear en el Colegio de Abogados. Señor Sáenz de Bremón, ¿qué le parece a usted? ¿Es un sarcasmo que hoy, vista la toga? Me parece de todo punto impresentable que un señor que ha sido condenado a esas penas por los hechos por los que ha sido condenado y que todavía está durmiendo en prisión porque están todavía en tercer grado, se le haya permitido colegiarse. E indudablemente esto es algo que por parte de la familia de Santiago Corella se va a indagar por qué se le ha permitido colegiarse a este señor. El final, la pregunta de este programa, ¿dónde cree usted que está el Nani? Bueno, nosotros, a diferencia de lo que se especuló, porque ahí hubo mucho de intoxicación, que si había sido el cuerpo hecho desaparecer en Calviva, en Vicálvaro, que si había sido arrojado a un pantano, a una serie de pantanos que fueron dragados, que si había sido enterrado en la finca de un aristócrata que colaboraba con estos señores y formaba parte del entramado, el señor Mesía Figueroa. Yo creo que el cuerpo se hizo desaparecer y que del cuerpo de forma distinta. Yo no creo que haya ni sido enterrado en Calviva, tengo mi propia tesis al respecto, pero en cualquier caso creo que el señor Mesía Figueroa también sabe dónde o qué es lo que se hizo con el cuerpo. Un enigma no resuelto, el cuerpo del Nani, el cadáver que no le ha podido dar paz a sus familiares. Desde aquí, desde luego, nos conmovemos y nos parece escalofriante la historia que se ha puesto de manifiesto, que vivimos en una época ya en democracia y que gracias a la prensa, al propio funcionamiento de la justicia, pudo sanearse. El caso del Nani, extraordinario. Muchas gracias a nuestros invitados, muchas gracias José María Irujo, gracias Rafael Cid, muchas gracias Jaime Sáenz de Bremón. Y hemos concluido el final. El Nani está quizá donde está también el botín de aquellos atracos que nunca apareció de la mafia policial. Les espero la próxima semana en Las Claves del Crimen. Gracias. Que es precisamente donde conoce a quien después es detenido con él a raíz de o en los hechos que dan pie a su desaparición. Él es detenido, está en la prisión de Carabanchel y ahí conoce a Ángel Manzano, que es la persona con la que posteriormente es detenido y con la que desgraciadamente pues es torturado en las dependencias policiales. Este colega del que hablábamos al principio en la entradilla de este programa, que luego se la jugó personalmente para denunciar este hecho. ¿Cuándo entra usted, don Jaime, en la historia? ¿Cuándo se hace cargo de los intereses de la representación de la familia Corella? Bueno, como he dicho, quien lleva desde un primer momento, en este caso en concreto, los intereses de la familia Corella es el abogado José Antonio Sanz Grasa, que contra viento y marea lleva adelante el procedimiento judicial. Y digo contra viento y marea porque hay que tener en cuenta que en aquel entonces el procesamiento de un funcionario policial debía de ser acordado por la audiencia provincial. Es decir, tenían un fuero especial que impedía que el juez instructor que llevaba a cabo una investigación, a diferencia de los restantes ciudadanos, pudiera procesar a un funcionario policial. Tenía que ser la audiencia provincial la que llevara a cabo el procesamiento. Eso ya no es así. Esto ya no es así, en virtud precisamente de una sentencia del Tribunal Constitucional. Pero en aquel entonces sí era así, y lo que hay que poner de manifiesto es el de que más de una vez la causa fue remitida a la audiencia provincial al objeto de que la audiencia provincial se pronunciara
sobre la posible existencia de indicios racionales de criminalidad contra determinados funcionarios policiales y la Audiencia Provincial en un primer momento no estimó que existieran tales indicios. Posteriormente la audiencia sí estima que existen tales indicios, acuerda u ordena el procesamiento de 3 funcionarios policiales y en ese momento es a partir del cual se pone realmente... Por la policía. Con anterioridad a su desaparición, había sido detenido en relación con un atraco en el que el botín, de unos 40 kilos de oro, fue escondido. Federico Venero, quien supuestamente suministraba información para sus atracos a Corella, le comentó al Nani la posibilidad de atracar una joyería de Madrid. Pero ante la negativa de sus cómplices, Corella decidió no llevar a cabo el atraco. No obstante, el 31 de octubre de 1983, 2 hombres y una mujer, hasta hoy desconocidos, asaltan la joyería Paiver. Los policías encargados del caso culpan a Santiago Corella y a su amigo Ángel Manzano. Con los datos que proporciona Venero y un testigo del atraco, se procede a la detención del Nani y su mujer Soledad Montero, así como de Manzano y su esposa. El 12 de noviembre los funcionarios policiales solicitan, y les es concedida, la aplicación de la ley antiterrorista a los 4 detenidos. Durante el interrogatorio, las hermanas de Corella, también detenidas, escucharon desesperados gritos de dolor de su hermano, al tiempo que los policías repetían: Canta, Nani. Canta, ¿dónde está el oro? Manzano, el otro detenido, también fue interrogado y torturado. De ese interrogatorio, el Nani no se sobrepuso, a juzgar por la sigla RIP que alguien puso como indicativo de su muerte en el libro de calabozos y que más tarde se intentaron borrar. Pero según la versión policial, después del interrogatorio se dirigieron con el detenido a un descampado para recuperar unas armas y allí se les escapó. El 25 de junio de 1990, el Supremo confirmó la sentencia que condenaba a más de 29 años de reclusión a los policías implicados en la... una familia de clase media. En resumen, ¿quién era Santiago Corella? Santiago Corella era, insisto, un joven que vivió el día a día y que sin darse cuenta posiblemente se vio inmerso en toda una red de oscuros intereses detrás de la que estaba o de la que estaban determinados funcionarios policiales. ¿A qué se dedicaba con anterioridad a los atracos a los cuales se le vincula? Bueno, Santiago Corella, en cualquier caso, su vida familiar es compleja y en este sentido quizás el más adecuado para contestar a todas estas preguntas sería el que durante años fue, y también en el juicio que se desarrolló por estos hechos, el abogado de la familia, José Antonio Sanz-Grasa. Pero, como digo, Santiago Corella hay un elemento importante que mediatiza, yo creo, parte de lo que es su vida o su existencia, y es el de que su padre abandona, tanto le abandona a él como a sus hermanas, a raíz de lo cual precisamente la hermana mayor es la que de alguna forma tiene que llevar el control de la familia, ¿no? Estamos, don Jaime, viendo en estos momentos diversas fotografías de la vida del Nani en distintas épocas. Santiago Corella en esa existencia turbulenta, apresurada, que acabaría con implicación en distintos delitos, algunos no probados, pero que hasta hoy pues han pesado en su historial, en su expediente personal. Le preguntaba si fue detenido muchas veces antes de esta en la que desapareció. Bueno, concretamente Santiago Corella estuvo incluso un tiempo en prisión, que es, lo digo por la importancia que tiene en relación con estos hechos, estuvo un tiempo en prisión. Desaparición forzada de Santiago Corella. Actualmente los miembros de la mafia policial han obtenido la libertad definitiva o disfrutan de régimen abierto. Los culpables están en la calle. Pero, ¿dónde está el Nani? ¿Se puede desaparecer para siempre en la democracia, en la normalidad? Sobrecoge pensar que sí. Está con nosotros Jaime Sanz de Bremont, brillante abogado que fue en su día el representante de los intereses de la familia Corella. Bienvenido, don Jaime. ¿Qué tipo de vida llevaba Santiago Corella? Pues Santiago Corella era una persona joven que, sobre todo teniendo en cuenta el contexto socioeconómico en el que se desenvolvía,
se vio inmerso en lo que tantos y tantos otros jóvenes de su edad vivieron, y es una carrera desenfrenada que yo creo que incluso hasta acertadamente dio pie a películas tipo la de Deprisa, Deprisa. Santiago Corella, por lo tanto, lo que hace es poco a poco introducirse en una carrera desenfrenada, cometiendo delitos y viviendo el día a día sin plantearse, por supuesto, pues, ningún tipo de futuro, ¿no? ¿Era un delincuente? En los términos en los que se puede contestar a la pregunta, en el sentido de si incurrió en algún delito de los tipificados en el Código Penal, pues habrá que decir que sí, en la medida en la que efectivamente pues tuvo determinados procedimientos judiciales en su contra. ¿A qué clase social pertenecía? ¿A qué tipo de familia? Pertenecía a una familia de clase... Agujeros negros de la democracia por la que se pierden para siempre cuerpos y delincuentes, asesinatos a los que nunca se les encuentra el final. Santiago Corella, el Nani, es el gran desaparecido de los crímenes de la democracia. Fue detenido para ser supuestamente interrogado por funcionarios policiales y nunca se le ha vuelto a ver ni vivo ni muerto. Su familia, especialmente su hermana Consuelo y también en especial su esposa, Soledad Montero, así como uno de sus colegas, se la jugaron para denunciar una y otra vez este capítulo de la historia universal de la infamia. Han pasado 17 años. Los policías condenados por el caso El Nani están en libertad. Soledad y el compañero del Nani han fallecido. Los condenados gozan de una segunda oportunidad sobre la tierra. Pero ¿dónde está el Nani? Ni siquiera por humanidad, de forma anónima, nadie ha sido capaz de revelar su paradero. Hoy, con el concurso de nuestros importantes invitados, sabremos por qué. Pero hagamos memoria. Durante el proceso de la transición se produjo la desaparición de un joven de 29 años, Santiago Corella Ruiz, alias El Nani, que conmocionó a la sociedad española. Santiago Corella era un delincuente conocido